Hola otra vez a todos y todas. Estamos en el comentario 3, segunda parte, ¿vale? Vamos a aplicar todo lo del análisis de la forma al ejemplo que tenemos del romance del prisionero, ¿vale? Entonces, bueno, vamos parte por parte. Como es un poema, lo primero que tenéis que hacer es centraros en la métrica y la rima, ¿vale? El análisis de la métrica y la rima del poema cuando se trate de eso, un comentario de texto de un poema. En este caso es un romance formado por 16 versos octosílabos cuyos versos pares terminan con una palabra aguda. A esto se le llama verso oxítono, ¿vale? Para vuestro conocimiento. Por lo que se suma una sílaba más, es decir, los versos pares responderían al simétrico de 7 más 1. Tiene rima sonante los versos pares en la sílaba O, quedando sueltos los impares. Se advierte además que en los versos del 1 al 8, primera parte, y del 13, el 13 y el 14, tercera parte, si recordamos la parte en la que analizamos la estructura, riman los pares en OR, en consonante, mientras que los versos de la segunda y cuarta parte riman en ON. Comprobamos, pues, que la rima OR-ON distingue los dos momentos antitéticos, los dos momentos opuestos de antítesis del poema. La alegría de mayo, tristeza del prisionero. Este aspecto métrico refuerza la división estructural que hemos establecido en el apartado anterior, ¿vale? Porque el apartado anterior es el de la estructura, ¿no? Y entonces nos damos cuenta que este romance además tiene una parte especial en cómo se ha establecido la rima, que el romance suele ser siempre una rima asonante, pero que en este caso además aporta un poquito una rima consonante que refuerza este análisis de la estructura, ¿vale? Esto no te lo tienes que encontrar en cualquier poema, en este da la casualidad, no es casualidad, está pensado, tenemos esta característica y se menciona en el análisis de la forma. Vale, vamos a la siguiente diapositiva. Vamos ahora, después del análisis métrico de la rima, a mencionar los recursos retóricos o figuras literarias que va a ser la parte central del comentario de texto, del análisis de la forma cuando nos encontremos ante un poema, ¿vale? Este análisis de todos los recursos literarios, recursos retóricos que se han acumulado en el poema. El poema presenta una interesante serie de figuras retóricas y recursos estilísticos que contribuyen a reforzar el carácter literario y predominio de la función poética en el texto. Sin embargo, como corresponde a un poema de carácter popular, destaca precisamente la escasez de estas figuras retóricas, es decir, la sencillez en la expresión, que es un rasgo característico de la poesía de carácter popular siempre y de carácter popular de la poesía medieval en particular. Comenzamos con figuras propias de los sonidos, es decir, figuras fonológicas. El ritmo se logra, además de por la rima, mediante la aliteración de los sonidos CA en el verso 5, por ejemplo, cuando canta la calandria, tratando de imitar el canto de la avecilla, ¿vale? Voy recordando que la aliteración es la repetición de una serie de sonidos con un objetivo estilístico, ¿vale? De ofrecer un deleite sensorial, ¿no? Algo que aporte algo más a nivel de los sentidos, de los sonidos. También en este nivel de los sonidos destaca, también voy por aquí, ¿vale? Que voy añadiendo comentarios míos. También por la anáfora. Anáfora es cuando comienzan varios versos por la misma palabra o el mismo grupo de palabras. Aquí tenemos la anáfora de cuando al comienzo de los versos 2, 3, 5 y 7. Cuando hace la calor, cuando los trigos se encañan, cuando canta la calandria, cuando los enamorados. O también la anáfora de que en los versos 10, 11 y 14. Que vivo en esta prisión, que ni sé cuándo es de día, que me cantaba el albor. Seguimos. En las figuras que afectan a nivel morfosintáctico destacamos el hiperbatón. El hiperbatón es la desordenación sintáctica de una oración y la repetición inicial, que por mayo era por mayo. Inicial me refiero al verso 1. Así como los paralelismos. Canta la calandria, responde el ruiseñor.
¿vale? Los paralelismos, recuerdo, son estructuras sintácticas iguales en diferentes versos. Aquí la estructura sintáctica es verbo, sintagma nominal, verbo, sintagma nominal, y esto es un paralelismo. Estos paralelismos aparecen a veces rotos en ocasiones por quiasmos o cruces de elementos. Un quiasmo es cuando en un paralelismo no se utiliza exactamente el mismo orden sintáctico, sino que se juega con este orden, a lo mejor utilizando como si fuera el reflejo de un espejo, ¿vale? Como si estuvieran los mismos elementos puestos como si fueran un espejo. Lo tenemos aquí el quiasmo en los trigos se encañan, están los campos. Vale, los trigos, sintagma nominal, encañan verbo, están los campos en flor, que es como sigue. Primero el verbo y después el sintagma nominal, ¿vale? Lo mismo, pero colocado justo como si fuera, como si estuviera reflejado en un espejo. Cuando es de día, cuando las noches son, pues igual. Cuando empieza igual, pero aquí es el verbo de día, después el sintagma preposicional. Cuando, aquí el sintagma las noches, en oposición a de día, son, y el verbo copulativo al final. ¿Vale? Entonces este es un paralelismo que está un poco alterado por esta figura que se llama quiasmo, o que podéis indicarlo simplemente diciendo que es un paralelismo algo desordenado, ¿vale? Sería otra forma más sencilla de explicarlo. Más figuras de nivel morfosintáctico, el asíndeton. El asíndeton es cuando tiene que haber algún tipo de conjunción y se elimina este elemento de enlace, ¿no? Entonces asíndeto tenemos, sino yo, triste, cuitado, pues triste y cuitado, ¿no? Ahí tendría que haber una conjunción copulativa y se elimina, y eso se llama asíndeton. Entonces el asíndeton de sino yo, triste y cuitado refuerza el contraste con los versos iniciales, mucho más alegres, con la expresión el tono más triste de los versos posteriores, en consonancia con la antítesis que hay en todo el poema, con la antítesis alegría-tristeza que hay en todo el poema. En cuanto a las figuras de pensamiento, recursos literarios que tienen más que ver con la imaginación, destaca la personificación de Responde el ruiseñor, en el verso 6, junto al protagonismo concedido a los personajes animales, la calandria, el ruiseñor, la avecilla. Esto contribuye a resaltar la soledad de un hombre que solo puede comunicarse con el mundo por medio de pájaros, que son el símbolo más típico de la libertad. También se puede considerar una personificación o prosopopeya la expresión servir al amor, como si el amor fuera alguien a quien poder servir. Vamos a pasar ahora, después de este recorrido por los recursos retóricos fundamentales, a comentar un poquito los rasgos más importantes en cuanto a la morfología, la sintaxis y la semántica o significado, ¿vale? Continúo. En cuanto a las categorías gramaticales, vemos que es un poema donde dominan ampliamente los sustantivos y los verbos, frente a los adjetivos o pronombres. Esto quiere decir dos cosas. Primera, la ausencia de adjetivos que maticen los sustantivos destaca la sencillez del poema, no decorado con adornos excesivos, ¿vale? En exceso. Esto podéis pensar que en un poema habitualmente no vamos a encontrar muchos adjetivos, que es el tipo de palabra que ayuda a adornar el discurso, ¿verdad? Cuando un poema tiene pocos adjetivos, la intención es ofrecer un poema que resulta más sencillo, en principio, ¿vale? Menos adornado, más directo. Segundo, la utilización de tantos verbos presentan una historia en la que se suceden los hechos, es decir, el poema tiene cierto carácter narrativo, ¿vale? Ahí hemos enlazado ya con las tipologías textuales. El que haya más verbos indican, verbos conjugados, que están ocurriendo cosas, por lo tanto el poema tiene un carácter un poquito más de contarme una historia, más que de plasmarme descriptivamente un paisaje. Continúa el siguiente párrafo. En cuanto a la parte léxico-semántica, destaca la oposición del campo semántico de la primavera como símbolo de la vida, mayo, la calor, los trigos, el campo, etc. ¿Vale? Un campo semántico que tiene que ver con
el renacer de la primavera con toda su plenitud, frente al campo semántico del encierro, prisión, noches, triste, cuitado, ¿vale? Entonces esta relación de antítesis de la alegría con la pena está muy presente en el poema y así se expresa a través de la forma, ¿de acuerdo? Vale, suficiente por ahora en esta segunda parte. Es mucha información, pero espero que al ver un ejemplo práctico de cómo se hace un análisis de la forma de este poema, os haya servido para ver que podéis hacerlo, ¿vale? Poquito a poquito y trabajando con cariño y con cuidado, podréis sacar los rasgos más importantes que haya a nivel de la expresión de un texto, ¿de acuerdo? Y siempre, creo que lo hayáis visto, relacionado con el tema, con la intención, ¿vale? No rasgos superficiales, no rasgos que no digan nada, sino buscando su justificación. Vale, suficiente por ahora, poco a poco, y ahora ha llegado el momento que abordéis este punto en el ejercicio que os he propuesto, ¿vale?